está Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales, para hablar sobre este pedido de ley por los humedales, ley de humedales. Hola, buen día, Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien por allá? Sí, se te escucha perfecto. muy bien. Bienvenido. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, yo quiero que primero me aclares y me puedas conceptualizar un poco qué es el humedal y la importancia que tiene para la región. Bien, los humedales son sistemas complejos, ¿no? De hecho, en el Delta del Paraná se habla de macrosistemas de humedales porque tienen diferentes características. Generalmente se habla de que son áreas inundables por momentos, que esto quiere decir que se inundan y luego el agua se retira, y tienen características muy particulares de suelo, de vegetación y de fauna que lo hacen particularmente importantes para lo que es la conservación ambiental, ¿no? Estos sistemas en particular tienen varios servicios ecosistémicos, lo que son contribuciones hacia el ser humano, que se pueden dar desde la mitigación de inundaciones, la absorción de carbono, dos aspectos fundamentales, digamos, para la crisis ecológica y climática que estamos viviendo, ¿no? Y estos sistemas, como decía, son muy complejos y muy heterogéneos. Hay diferentes estimaciones, justamente porque son sistemas complejos, complica, digamos, mapearlos, pero según estimaciones podemos hablar de que casi un cuarto del país es de humedales, corresponde al sistema de humedales. Y esto incluye turberas en Tierra del Fuego, el Delta del Paraná e incluso los salares de altura en Jujuy, ¿no? Claro. Julián, vos, sos licenciado en Ciencias Ambientales, hiciste tu tesis sobre la ley de humedales, sobre este tema, y ya sabemos por qué, o al menos lo hemos mencionado muchísimas veces acá en el noticiero, de por qué se queman los humedales, los pastizales, las tierras de las islas. Ahora, más allá de por qué, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es la contra? Bien, yo, como bien decía, justamente vengo trabajando en el Delta del Paraná, en el norte de la provincia de Buenos Aires en realidad, pero justamente lo que veíamos viendo es que desde 2008, como decían recién, el incendio grande que hubo en Entre Ríos, que terminó haciendo que las cenizas y el humo llegue a la ciudad de Buenos Aires, bueno, la cuestión ambiental en los humedales se empieza a instalar en la agenda pública y sobre todo en la agenda política. Y a partir del 2010 se empiezan a conformar mesas, ¿no? Y diferentes programas para empezar a pensar una ley de humedales. Como bien decía, la idea de justamente la quema es una práctica típica que se hace para limpiar, ¿no? Se dice entre comillas, limpiar el terreno y poder permitir avanzar con una, como se dice, con una elevación del terreno para sistematizarlo, secarlo y justamente poder permitir la producción a gran escala de soja o de ganadería, justamente. Claro. A ver, el problema también del fuego es que es complejo y es heterogéneo, ¿no? No podemos hablar del fuego en general, porque incluso es una práctica que hacen pequeños productores e incluso en otros lugares del país, pueblos originarios. El tema o el problema del fuego en realidad es la escala y las dimensiones que se está haciendo, ¿no? Porque justamente lo que se hacen es quemar grandes hectáreas, terrenos de miles de kilómetros cuadrados, y ahí tenés un problema muy fuerte porque es incontrolable. Entonces eso puede afectar todo el sistema, puede afectar gente cercana, y al suelo también destruye, si se quiere, la capa principal de arriba, que es la capa orgánica, en el sentido de que la deja expuesta y cuando hay una lluvia, eso hace que se lave el suelo, justamente que es uno de los componentes fundamentales del delta y de las cuestiones típicas de los humedales, y que incluso se genera una costra, ¿no? Donde no se pueda producir fácilmente, ¿no? Claro, queda estéril, queda muerto el suelo, básicamente. Yo me voy a concentrar en la ley en sí, o en este proyecto, en realidad, que tiene la ambición de ser aprobado, porque tengo entendido que un cuarto del país es humedal, o son humedales, y me cuesta entender, y esta quizás sea la otra pregunta, ¿por qué no son declarados lugares que no pueden ser intervenidos o no puede contar con la presencia del hombre para, por ejemplo, explotarlos agropecuariamente o con ganadería? ¿Y cuáles son los frenos con los que te fuiste encontrando vos o aquellos que presentan estos proyectos para que se conviertan en ley y proteger a tantas hectáreas de humedales que hay en nuestro país? Bien, como bien decías, es casi un cuarto del país, entonces de vuelta es muy heterogéneo. Entonces eso responde a diferentes lobbies, ¿no? Que van apareciendo. A ver, el primer proyecto de ley en 2013 se aprueba en Senado sin siquiera discutirse. O
O sea, cuando llega a la sesión plenaria, se aprueba unánimemente y pasa a diputados. Perfecto, media sanción, claro. Media sanción. En diputados ni siquiera se trata. Ahí operó muy fuerte el lobby del agro, pero también el de las empresas inmobiliarias, ¿no? Piensen los humedales, en esta idea o esta nueva generación de vender, ¿no?, ecosistemas naturales y donde se venden mucho la idea de reencontrarse o volverse a poner en contacto con la naturaleza a través de countries en humedales. Bueno, generó también un gran negocio atrás de los humedales, sobre todo los que están cerca de las grandes ciudades. Entonces ese fue uno de los principales lobbies invisibles que actuó. El agro, en cambio, se expuso y se pronunció. Después hay un segundo momento, en el 2016, donde ya la ley retoma casi exactamente el mismo contenido, pero se da un proceso de mayor discusión y de mayor negociación con el sector del agro. Entonces van saliendo ciertas cosas, ¿no?, que hacen a la ley un poco más laxa, si se quiere, e incluso en la sesión plenaria se excluyen a los salarios de altura. Hay un artículo que dice los salarios de altura no son humedales, no son considerados humedales. Bueno, eso responde al lobby también de las mineras, porque los salarios de altura hay, ¿no?, explotaciones con litio. Entonces, ahí, como ven, hay diferentes lobbies que van actuando. Después se terminó tramando nuevamente en diputados, pasó por varias cámaras igual, entonces hubo un proceso de mayor discusión, que también se dio en un año muy complejo para la realidad política argentina, que fue se aprueba en se presenta en 2016, se aprueba en 2017 y pierde estado parlamentario en 2019. Claro, pierde estado parlamentario, de vuelta todo el mismo camino que hacer. Evidentemente hay algo ahí que lo está frenando, Julián. ¿Rob? Sí, no, estaba pensando, ¿no?, hoy que hay una conciencia un poco más presente sobre el ambientalismo, ¿no? Donde estamos hablando de cambio climático permanentemente, no solamente en Argentina, sino en el mundo se está discutiendo esto y se está hablando. Hay que empezar a concebir nuevas formas de construir la ciudad por un lado y el campo por el otro. Sí, para mí, a ver, creo que, como bien decís, hay la agenda ambiental se instaló muy fuertemente, ¿no? Empezamos a entender realmente la importancia del vínculo que tenemos con el ambiente y me parece que eso, aunque sea a mí, me pone en una postura más esperanzadora, ¿no? Yo creo que sin dudas la discusión ahora va a ser muy distinta, ¿no? Estoy seguro que muchas que estamos entrando en el ambientalismo, si se quiere, ni conocíamos que había un proyecto de ley que se trabó, digamos, ¿no? Incluso muchos ni siquiera terminamos de abordar la importancia de los humedales y de lo que representan. Entonces, en ese sentido, yo creo que la nueva agenda ambiental que hay instalada, junto con un fuerte apoyo, hay que decirlo, ¿no?, del gobierno nacional, o aunque sea de la agenda de la cartera de ambiente, ¿no?, del ministro de Juan Cabandier, expresó públicamente la importancia de avanzar en una ley de humedales. Bueno, ahora hay que lidiar, ¿no? Hay que saber coordinar esa agenda en el sentido de que, por ejemplo, Luis Basterra fue uno de los principales opositores al principio, ¿no? Mirá vos, qué dato. Ministro de Agricultura. Exacto. Entonces ahí hay una heterogeneidad propia y característica de la agenda ambiental, ¿no? Si bien atraviesa a todos y es transversal a todas las agendas, bueno, se empiezan a ver estas complejidades y heterogeneidades. ¿Por qué? Porque la agenda ambiental justamente hace ruido cuando toca intereses, ¿no? Cuando no toca intereses es fácil avanzar. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, hoy en día tenemos en el sentido común la idea del reciclaje, la importancia del reciclaje. Bueno, hace 10 años, 15 años, los cartoneros y las cartoneras eran muy perseguidos porque estaban tocando los intereses del negocio de la basura en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a medida que es profundo, va tocando puntos muy sensibles que obviamente son los que detrás de ellos hay intereses económicos, desde, en este caso, los que queman para después poder explotar los terrenos, como aquellos que quizás todavía no se ven, pero están ahí con sus intereses un tanto ocultos y frenan proyectos como este. Yo me digo con esto último, porque hace algunos días atrás, Julián, hablábamos con el jefe municipal de la localidad Villa Ocampo, acá en la provincia de Santa Fe. Desgraciadamente hablábamos por casos de COVID-19 positivos en esa localidad del norte de santafesino, muy cerca de El Chaco. Y ellos se destacan por ser una comunidad Ramsar o haber logrado una mención por parte de la UNESCO que está vinculada de alguna forma
con el humedal que ellos tienen, denominado también Jaucanigás. No sé si estás más o menos vinculado con este hecho, pero ser declarado de esa manera patrimonio por parte de la UNESCO, ¿no podría ser una solución o un paliativo en búsqueda de una ley nacional a favor de la protección de los humedales? Sí, podría ser. O sea, la Convención Ramsar en el 71 fue la que hablaba de la importancia de los humedales, pero como refugio para las aves migratorias, ¿no? Como que el servicio que proveían más que nada eran para las aves migratorias. Yo creo que la importancia de los humedales va mucho más allá de eso, pero sin duda la mención de la Convención Ramsar, como hay muchas, ¿no? El Delta del Paraná también, cerca de la zona de Buenos Aires, también tiene un área protegida por la UNESCO y demás, pero me parece que de vuelta, más allá de los apoyos internacionales, que son un trampolín, digamos, ¿no? para las políticas públicas, en el sentido de que visibilizan y le dan un estatus de importancia, sin duda necesitamos una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Que no busca, digamos, conservar absolutamente todos los humedales, pero poder generar algún sistema donde establezcamos los pisos mínimos sobre los cuales tenemos que empezar a vincularnos. Yo no estoy en contra de la agricultura en el humedal, estoy en contra de este modelo de agricultura en el humedal, ¿no? Me parece que los daños que hace para cualquier ecosistema son evidentes, y más aún para el humedal, que es un ecosistema muy frágil, ¿no? Que se rompe el equilibrio ecosistémico muy rápidamente. Bien, Julián, muchísimas gracias. La verdad que fuiste muy claro sobre la importancia de la ley de humedales para que salga, para que se dé y para que de esta manera podamos seguir protegiendo toda la flora y la fauna de nuestro país.